capacitados para escuchar respecto de tu palabra, cómo hacer discípulos con visión, Padre. Permítenos tener la mente abierta para grabar lo que hoy escuchemos y llevarlo a la práctica, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos nos guíes para hacerlo en aquellas personas que tú has escogido y a todo aquel que esté con sus oídos deseoso de escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos sigamos conectando, que aquellos hermanos que no pueden, Señor, vean la grabación que se hace y se baja al día siguiente. Gracias te damos, Padre, porque hemos ido aprendiendo de cómo hacer discípulos y cómo ser discípulos también, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Genaro. Pues bien, damos las gracias al Señor que ahora estamos ya listos para poder aprender un poquitito más acerca de esta labor tan importante que es hacer discípulos. Y le estamos añadiendo el elemento importante que es hacer discípulos con visión. Ya hemos hablado que si hubiéramos sido discipulados por el Señor Jesucristo, nos hubiera dado una visión, como quien dice, hasta lo último de la tierra. Si hubiéramos sido discipulados por Juan, nos hubiera dado un mensaje bien definido, bien claro, para poder anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado y hablar acerca de motivar a la gente al arrepentimiento, preparando el corazón de la gente para poder recibir al Señor. Si hubiéramos sido formados por Pablo, pues ya sabemos que Pablo tenía la responsabilidad de llevar el evangelio a los gentiles y esa fue su tarea, fue trabajar a través de viajes misioneros y compartir. O si hubiéramos estado siendo formados por el apóstol Juan, de seguro hubiéramos terminado allá en Asia Menor ministrando en una de aquellas iglesias de Tiatira, Éfeso, Pérgamo y todas esas iglesias que se mencionan ahí en Apocalipsis. Así que la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuál es la visión que Dios me ha dado para hacer discípulos? ¿O cuál es la visión que Dios me ha dado la persona que me formó como discípulo? Ya sea de un lado o del otro, debemos de tener una visión. Así que, ¿cuál era el modelo para hacer discípulos con visión? Ya vemos que no es lo mismo hacer discípulos porque todos hacían discípulos, pero la diferencia era la visión que el mismo maestro o el discipulador les daba a cada uno. Y ahí está nuestro elemento importante. ¿Cuál es la visión que Dios da a nuestra vida? Y en ese sentido vamos a ir encaminando a nuestros discípulos. Ahora voy a poner la presentación. Quiero decirles que hoy está Silvia Cristel con nosotros. Ella es nuestra host. Y pues ahí está detrás del logo, ahí está Silvita apoyándonos. Así que vamos a compartir pantalla. Ok, entonces el tema, esta es nuestra sexta sesión y el tema es ¿cuál era el modelo para hacer discípulos con visión que tenía Juan el Bautista? Entonces ese es el tema que vamos a estar viendo ahora. Antes que nada, quiero con estas imágenes más o menos dar la idea de cómo era el ministerio de Juan y cómo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la visión que Dios le dio a Juan era muy amplia, era bastante amplia y él comenzó a desarrollar la obra. Entonces, digamos, esa parte azul es el ministerio de Juan el Bautista y él comenzó a predicar. Vamos a darnos cuenta que no se le restringió en cuanto a espacio. Más bien la restricción que tenía Juan el Bautista era en cuanto a tiempo, no espacio, porque Juan podía preparar a todos para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Sin embargo, el tiempo era lo que lo limitaba, porque él mismo decía, el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey ya viene, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la medida que Juan seguía ministrando es porque el Señor no se había revelado como tal. Y toma ventaja Juan porque él es el que va delante de nuestro Señor Jesucristo. Y allí vemos el ministerio de Juan expandiéndose en diferentes lugares. Pero una vez vino el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y así como Juan formó sus discípulos y comenzaron entre todos a compartir el mensaje, a predicar las buenas nuevas, a predicar el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces, la expansión del mensaje de Juan el Bautista comenzó a desarrollarse y a desarrollarse cada vez más. Pero el Señor Jesucristo aparece y comienza el Señor a formar también sus discípulos. Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo no tiene límites. No había límite de tiempo, no había límite de lugar. El Señor dijo hasta lo último de la tierra. Y vamos a estar predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Entonces, por decirlo así, el tiempo trasciende nuestra vida, no en el caso de Juan, que Juan tenía un límite de tiempo que era cuando apareciera ya nuestro Señor, porque él predicaba Cristo viene, el Mesías viene, pero una vez venido ya el mensaje cambia. Y ese era el mensaje que predicaban los discípulos. Los discípulos no predicaban Cristo viene, sino que predicaban Cristo vino, como es el mensaje de cada uno de nosotros. Entonces, esa esfera verde es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que comenzó a expandirse por medio de sus discípulos y a expandirse, de tal manera que sobrepasó el ministerio de Juan el Bautista, y hasta la fecha todavía el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se sigue expandiendo. Por eso en la misma palabra habla de que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, hablando de que el evangelio comenzó allá en Jerusalén, allí digamos en Israel, por decirlo así, que en esos diferentes lugares, y inmediatamente después el evangelio comenzó a ser predicado como dice la palabra, ahí primeramente en Judea, luego, primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero el evangelio comenzó a crecer y a crecer y a crecer. El apóstol Pablo llevó el evangelio a Europa, llevó el evangelio también a las islas que están por allá, y el trabajo fue hecho grandemente en Europa. Luego el evangelio en Europa se extendió por muchos años, hubo mucho trabajo en esa zona, y de allí el evangelio sale hacia África y hacia América. El evangelio sigue creciendo y sigue creciendo todavía. Lo que sucede es que la cuna del evangelio, el lugar donde surgió el evangelio, a medida más va predicándose el evangelio, esos lugares se van enfriando a tal grado que ahora Israel es una nación sin espíritu, porque la profecía habla de que es una nación que no tiene espíritu todavía, según la profecía de los huesos secos. Entonces, esa nación y allá Europa, donde floreció el evangelio, pues igual ahora son lugares, como les llaman algunos, cementerios de misioneros. Y ahora el evangelio está en su efervescencia en América y África. Y el evangelio prácticamente ha recorrido todo el mundo. A través de los años, tenemos esta forma como el evangelio se fue moviendo a través de sus discípulos, y los discípulos fueron predicando el evangelio hasta que en algún momento ese evangelio llegó a nosotros. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el ministerio de Juan el Bautista comenzó a expandirse y el de Jesucristo lo alcanzó y le pasó. Y prácticamente al alcanzarlo, el objetivo de Juan
prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque el objetivo era preparar a las personas. Una vez vino Cristo, ahora el Evangelio tiene poder todavía, sigue teniendo el mismo poder de siempre, pero ahora estamos hablando de que Cristo no viene, sino vino. Vino y murió en la cruz por nosotros. Y ahora anunciamos que Cristo viene, pero estamos hablando de su segunda venida. Entonces, la labor que Juan tenía que hacer, como decíamos, tenía un límite de tiempo y era tan amplia que él mismo no podía completarla. Por eso, la estrategia de todos los modelos que vamos a ver, la estrategia siempre es hacer discípulos. Por eso, la labor que el Señor nos mandó a hacer es hacer discípulos. Yo sé que las iglesias son importantes, pero son el resultado de los discípulos que hacemos. Entonces, la tarea es seguir haciendo discípulos. ¿Por qué? Porque en ellos está la esperanza del futuro, para poder compartir el evangelio, para poder llevar aquellas buenas nuevas a las personas. Así lo hizo Juan, así lo hizo el Bautista, así lo hizo Jesús y así lo hizo Pablo. Es la tarea que debemos de hacer discípulos. Entonces, en este caso, Juan preparó sus discípulos para lo siguiente. En primer lugar, lo preparó para conocer la palabra de Dios. Juan conocía muy bien la palabra de Dios y preparó a sus discípulos en la palabra, hablándoles acerca del advenimiento de la venida del Mesías. O sea, el Mesías venía porque la palabra de Dios lo anunciaba. Y eso pudo haberlo hecho a través del mismo profeta Isaías, a través de Malaquías, a través de Ezequiel, a través de Daniel. Pudo haber agarrado los libros del Antiguo Testamento que hablan acerca de la profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo y había formado a sus discípulos con los textos y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Con solo tomar a Daniel y hablar acerca de las 70 semanas, ya prácticamente tenía mucho material Juan el Bautista para poder compartir con sus discípulos. Así que sus discípulos estaban siendo conocedores de la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista los envió a hablar con Jesús cuando él estaba preso. Y ahí en Mateo 11, del 2 al 6, esta es la conversación que tuvieron los discípulos de Juan con el Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo del 11 al 2 y 6. Dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, o sea, sabía todo lo que el Señor estaba haciendo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Les contestó la inquietud que ellos tenían, la pregunta que ellos tenían, se las contestó por medio de la palabra de Dios. Y los discípulos de Juan captaron el mensaje, dijeron: no, pues todo lo que Juan nos enseñó de que esas cosas iba a ser el Mesías, Jesús las está haciendo. Por lo tanto, no hay ninguna duda, lo que el Señor dijo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. No hay duda, le llevaron las buenas nuevas a Juan. Juan es el Señor. Allí, según lo que dice en Isaías 35, del 5 al 6, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Podemos ver el mensaje que está dando el Señor Jesucristo a los discípulos. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento es lo que ustedes están viendo en vivo, lo que están observando, lo que están escuchando, lo que están escuchando de los demás también. Eso
es lo que está pasando. Entonces, Juan había preparado a sus discípulos para conocer la palabra de Dios. También tenemos en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24, hablando acerca de Apolos, dice la Biblia, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, escuchen cómo era Apolos, elocuente, poderoso en las escrituras. Es decir, manejaba el Antiguo Testamento, todos los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, conocía las escrituras a tal grado que la Biblia lo describe como poderoso en las escrituras. Y estos eran discípulos de Juan, personas poderosas en la palabra de Dios que hablaban acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo para morir en la cruz. Y eso es impresionante. ¿Cuántos poderosos en la palabra hay ahora que son poderosos en la palabra para compartir que Cristo no es que viene, sino ya vino Jesucristo y murió en la cruz para darnos a nosotros el perdón de pecados y la vida eterna? Y entonces el mensaje está ahí bien claro. Juan el Bautista preparó a sus discípulos para conocer muy bien la palabra de Dios. Y no solo les enseñaba, y la idea no era acumular discípulos. Juan los preparaba y los enviaba, los preparaba y los enviaba. Porque Juan no andaba con miles detrás de él, sino los preparaba y los enviaba, me imagino, estratégicamente. Tú te vas a ir por acá, tú vas a predicar allá. Pero Juan no le tuvo miedo a formar personas y asignarles una responsabilidad. Muchos de nosotros ahora nos da miedo hablarles a los demás de que Dios los puede llamar y servir al Señor a tiempo completo, a lo mejor dejar sus actividades normales y poder dedicarse al Señor. Muchos de los discípulos de Juan esto hicieron. Dejaron las cosas que tenían que hacer y se dedicaron al ministerio, porque aquello era premiante, era importantísimo que fueran a predicar que el reino de los cielos se había acercado y que tenían que bautizarse y que tenían que preparar su corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una labor impresionante la que hizo Juan, preparando a tantas personas para que conocieran la palabra de Dios. En segundo lugar, Juan el Bautista preparó a sus discípulos para predicar las buenas nuevas. Volvemos al caso de Apolos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Vean qué interesante, él iba a las sinagogas, también la misma estrategia que tenía Pablo, de ir primeramente a los judíos y después a los demás. Apolos iba también de sinagoga en sinagoga predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando dice la palabra aquí que oyeron a Priscila y Aquila y tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así que Apolos es un ejemplo que tenemos en la palabra de cómo Juan había preparado a sus discípulos para predicar la palabra. Primero, conocer la palabra. Segundo, predicar el mensaje de salvación. Y Apolo nos marca ese momento en que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y los discípulos de Jesús son alcanzados, están alcanzando a los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan van predicando, pero los discípulos de Jesús los han alcanzado y ya les están dando la información correcta. Dice aquí, les expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, Apolos andaba por allá y no sabía que Cristo ya había llegado.
Él estaba anunciando la venida de Jesús y Jesús no solo había llegado, ya había muerto hace varios años y él no sabía todavía. Hasta que Aquila y Priscila le compartieron el evangelio. Y entonces ya prácticamente dejó de ser un discípulo de Juan y se convirtieron en discípulos prácticamente ya de Aquila y Priscila, ya orientado, toda la información que tenían, ya orientado para poder predicar que Cristo ya vino y murió y está con todo el poder para salvar a las personas. El mensaje de Apolos estaba ahora, si antes tenía poder, ahora tenía más poder. Si antes estaba él convencido de lo que predicaba, ahora todavía más. Es decir, aquella formación que hizo Juan de esta calidad de discípulos es impresionante. Realmente después de muchos años, todavía habían discípulos de Juan que andaban predicando. Ahora, los preparó, como decimos, para conocer la palabra de Dios. Los preparó para predicar las buenas nuevas. También para identificar a Jesús. Ahí tenemos Juan 1, 35 al 37. Vamos a leer esta parte. Voy a pedir a ver si el hermano Roberto Fun nos ayuda leyendo esta parte del Evangelio según San Juan, del 1, 35 al 37. Por favor, hermano Roberto. Hermano, ya. Sí. Hay un poco de bulla aquí. Yo cerré la puerta. Ajá. 1 al 35. Juan, sí, San Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37. Exactamente. Amén. Dice así. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ok. Tenemos en este caso, si quiere, hermano, puede seguir leyendo hasta el versículo, creo, ya le digo qué versículo, para tener toda la historia ahí completa. Vamos a leer hasta el versículo 39. Amén. Sí. Ok, dice así. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? El 39 dice, les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Hasta el 39 era, ¿verdad? Ahí está bien, hermano, está bien, excelente. Bueno, ahí tenemos la historia completa de ese encuentro especial. Un encuentro en el que primeramente Juan encontró a Jesús para el tema del bautismo, pero ahora lo encuentra de una forma diferente. Y para que entendamos bien el pasaje, trataré de explicárselos y traten ustedes de imaginárselo. Vamos a hacer uso de un poquitito de la imaginación. Vamos a ver lo siguiente. Juan está ahí, vamos a ponerlo de pie, vamos a ponerlo juntamente con dos de sus discípulos. Juan tiene a dos de sus discípulos y quizás platican, no sé lo que estaban haciendo, pero ahí están estos dos con Juan. Y luego Juan alza su rostro y ahí cerca vio a Jesucristo. Y Juan lo identifica de lejos. Y Juan dijo, simple y sencillamente dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, bueno, nada más aquí, el Cordero de Dios. Ahora, los discípulos escucharon lo que dijo Juan y no preguntaron nada. O sea, los discípulos al escuchar la frase, he ahí el Cordero de Dios, automáticamente se fueron detrás de Jesús. ¿Cómo había preparado Juan a sus discípulos? Estamos estudiando esta parte de que los había preparado para identificar a Jesús. Y con solo decir, he ahí
he aquí el Cordero de Dios. Esa frase fue suficiente para que los discípulos se fueran detrás de Jesús. Los discípulos no le preguntaron a Juan, o sea, ese es el Jesús de que nos has hablado que iba a venir. ¿Es ese? No, no hubo preguntas. Y Juan tampoco les dijo, váyanse detrás de él, váyanse. No, tampoco. Ya todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Y Juan ve partir a sus 2 discípulos. Se fueron juntos buscando a Jesús. ¿Qué imagen más bonita? Tus discípulos que tú has formado siguen a Jesús y allá van siguiendo a Jesús. Cuando el Señor iba caminando, iba de espaldas, los 2 discípulos iban detrás de él. Y cuando el Señor se entera de que estos 2 discípulos van detrás de él, el Señor se da vuelta y ve que vienen estos 2 discípulos, los espera, y cuando ya llegan los 2 discípulos, les pregunta. ¿Qué pregunta? A leer en la lectura, ¿se acuerdan ustedes cuál fue la pregunta que Jesús les hizo a ellos? ¿Alguien me quiere decir cuál fue la pregunta? ¿Perdón? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis exactamente? ¿Qué buscáis? El Señor le preguntó, ¿qué buscáis? Y ellos, ¿qué le respondieron? Rabí, ¿dónde moras? Rabí, ¿dónde moras? Muy bien, muy bien. Entonces vean que a veces pareciera como que la pregunta que hace Jesús es una y como que la respuesta de ellos es otra, pero en el fondo están hablando exactamente de lo mismo. Entonces, dice la palabra que la respuesta que ellos le dieron a Jesús fue satisfactoria de tal manera que el Señor les dijo después, venid y ver. Es decir, ellos recibieron una invitación de Jesucristo para seguirle, venid y ver. Entonces, esa es la historia. Ahora vamos a ir viendo de esa historia, vamos a sacar algunos principios. Dice la palabra de Dios que el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Algunos comentaristas dicen que aquella pregunta que hizo Isaac cuando iba subiendo al monte Moriah, la pregunta de Isaac fue, aquí está la leña y aquí está el cuchillo. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo Isaac? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe cuál pregunta es la que hizo Isaac a Abraham? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Abraham no le pudo contestar dónde estaba el cordero, pero aquí tenemos a Juan el Bautista dándole la respuesta a esa pregunta. He aquí el Cordero de Dios. Ahí está. Los discípulos, entonces, le oyeron hablar, los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Entonces, vamos a ver. Juan hacía discípulos que seguían a Jesús y no a sí mismo. Juan no estaba triste porque perdió 2 de sus discípulos. Juan estaba contento porque envió 2 de sus discípulos a Jesús. Es una forma de ver las cosas. Juan estaba en este momento en una escena en la cual estaba a punto de enviar o de que le recibieran a 2 de los que él había formado, a 2 de sus discípulos. Entonces, lo interesante de esto es que Juan no trabajó años y años con estos discípulos para que lo siguieran a él, sino los capacitó, los entrenó para que pudieran discernir quién era Jesús y que lo pudieran seguir a Jesús. Eso es madurez, eso es algo importantísimo. Seguir a Jesús, no a tu líder. Seguir a Jesús, no a tu pastor. Seguir a Jesús, no a tu maestro. Y es bueno ver
y tomar como testimonio a los pastores, los líderes, los maestros, etcétera. Pero recordemos que a quien el Señor nos ha invitado a seguir es a Jesús. Aún el mismo Pablo dijo que fuéramos imitadores de él como él era imitador de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros no vamos a seguir a Pablo, sino él dice, así como yo sigo a Jesús, ustedes síganlo también, pero no tenemos que seguir a Pablo, tenemos que seguir a Jesús. Ese cuidado lo debe de tener siempre un maestro, de no formar seguidores personales, sino de formar seguidores de Jesús, personas que están siguiendo a Jesús. Si las personas siguen a su líder, van a terminar abrigando las amarguras de su pastor o de su líder o de su maestro. Van a terminar abrazando las debilidades de su maestro. Van a terminar imitando a su líder y no a Jesús. Hay gente que imita a su líder, pero extremadamente, hasta se ve un poco raro. Quieren hablar como su líder. Y como su líder cuando habla, modula la voz, entonces el discípulo también quiere modular la voz, ¿verdad? El maestro dice, hermanos, busquen en sus Biblias capítulo tanto, y el discípulo, hermanos, busquen en sus Biblias, y, o sea, está imitando a su maestro, pero pues la idea no es que yo voy a formar gente que me imite a mí en mis características, sino que imite a Jesús. Habla como Jesús habló por medio de la palabra. Que nosotros digamos, ok, mi maestro usa corbata azul, yo voy a comprarme una corbata azul. Mi maestro dice, cada vez que va a hablar, él dice, el Señor les bendiga a todos ustedes. Yo también voy a decir eso. Y el maestro, cada vez que dice una frase, se ríe. Yo también me voy a reír. O sea, creo que no hemos entendido, si eso es lo que estamos haciendo, no hemos entendido entonces en qué consiste el ser formados o el formar a otras personas. Es necesario que nosotros entendamos que no estamos siguiendo personas, estamos siguiendo a Jesucristo. Y esa es la calidad de discípulos que debemos de hacer. Porque si seguimos personas, ¿saben lo que va a pasar? Porque unos van a seguir a unos y otros van a seguir a otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Jesús, y al fondo vamos a terminar como los corintios, divididos, haciendo bandos. No, si este hizo un mal comentario del otro, yo lo voy a defender porque yo soy de Pablo, yo soy de este y del otro. Y por eso se dividen las iglesias, porque forman discípulos para ser seguidores de sí mismo y no de nuestro Señor Jesucristo. El no hacer discípulos para Jesús destruye las iglesias, destruye la buena comunión entre los hermanos. Es necesario que veas a Jesús como tu objetivo a quien nosotros vamos a seguir y que nos aseguremos de que estamos cumpliendo la invitación de nuestro Señor cuando dijo ahí en Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está bien claro bien clara la invitación que el Señor nos está haciendo. Y debemos de preguntarnos, ¿estás haciendo discípulos para Jesús o para ti? Formando seguidores para ti. Hay que tomar el ejemplo de Juan. Juan dejó que sus 2 discípulos se fueran. Y Juan supo ofrecer a Jesús 2 de sus discípulos. Piensa en este momento, ¿cuántos discípulos tú le puedes ofrecer a Jesús? ¿A quiénes estás formando? ¿Cómo los estás formando? Hay gente que un pastor se va de la iglesia, la mitad de la iglesia se fue porque eran seguidores de ese pastor y no de Jesucristo. ¿A quién estamos siguiendo entonces? ¿Jesús es nuestro objetivo? ¿O quién es entonces nuestro objetivo? Tus discípulos, ¿cómo se llaman?
Tú le puedes poner nombre porque tú los conoces. Aquí en la palabra de Dios sabemos también quiénes eran estos dos discípulos que estaban allí. Según el versículo 40 de nuestro texto, en Juan capítulo 1, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces tenemos ahí el nombre de uno, que es Andrés. Entonces, ¿quién era el otro discípulo? Pues vamos a decir, casi seguro que era el mismo Juan, porque Juan, él en su evangelio, nunca dice su nombre. Aún en primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, no encontramos su nombre, sino él se describe de una forma diferente. En estas epístolas universales, él se describe como el anciano. También en el Evangelio según San Juan, él no pone su nombre y se describe como el discípulo amado, pues es Juan. También hay un pasaje en Juan 21, que es el último capítulo de Juan, del 20 al 24, donde dice el discípulo a quien el Señor amaba. Y también dice ahí el que da testimonio. Se refiere a él mismo. Entonces, podemos ver en este caso que es Juan, el otro discípulo. O sea, muy probablemente sea Juan. Directamente no lo tenemos, pero sabiendo que Juan escribía de esa forma, entonces es fácil poder entenderlo. Entonces, Juan veía a sus dos discípulos partir. Quizá la pregunta que tenía Juan al verlos caminar y acercarse a Jesús era, ¿me irá a aceptar estos dos discípulos el Señor? ¿Será que los preparé bien para que el Señor los acepte? Y cuando el Señor se volteó, Juan ahí como que pudo haber detenido su respiración y decir, vamos a ver qué pasa, qué sucede. No escucho hablar de qué están, no escucho la conversación, no sé de qué están hablando, pero después vio que se dieron vuelta y se fueron con él. Y ahí, tranquilo, esa es como una graduación para Juan, es como decir, hice dos discípulos que me los aceptó el Señor. Y qué hermoso es eso, el haber participado con dos discípulos de los 12 discípulos de Juan, del Señor Jesucristo. Y no eran cualquier discípulos. Juan llegó a ser después el más íntimo discípulo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este había sido preparado por Juan el Bautista. Entonces, qué importante es primero predicar de una persona que va a venir y luego ver a la persona que ya vino y luego ser parte de su equipo para predicar el evangelio que el Señor Jesucristo ahora estaba enseñando. Entonces, el ministerio de Juan se completa cuando le deja a sus discípulos en las manos de Jesús y ya Jesús les va dando entonces el seguimiento. Para ellos pudieron ver todo el cuadro completo, desde que son preparados para que Cristo viene hasta poder verlo y luego seguirlo y formar ya parte de sus discípulos de Jesús. Ellos pudieron ver con claridad qué enseñaba Juan, qué enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante. También, por otro lado, vemos que el Señor Jesucristo no solo los recibió, sino que se quedó con ellos, como quien dice, wow, con estos sí vale la pena seguir. Y la pregunta siempre es, si no estás formando discípulos, la pregunta es, ¿quién te está formando? ¿Qué visión te está dando? Y la visión puede ser activa o puede ser inactiva o nula. Si es una visión bien fija, excelente, qué bueno, adelante. Pero si no hay una visión y solo te dieron unas lecciones y te dijeron, bueno, ahora incorpórate a las bancas y ya, entonces hay un problema porque eres un cristiano más que se fue y está y no haya que hacer y termina asistiendo a la iglesia nada más porque no te han dado una visión y lo que necesitamos es dar
visión a las personas, enviarlas a completar esa visión que Dios ha dado. Y ahí tenemos entonces otra área para la cual los preparó Juan el Bautista. Preparó a sus discípulos para apreciar la palabra de Dios y no el espectáculo o al espectáculo. Es decir, no andamos buscando un show, no andamos buscando algo que nos impresione, no buscamos algo que me motive a seguir a la persona, así que no sea la palabra de Dios. Lo que verdaderamente cambia la vida de una persona es la palabra. Y eso es lo que les enseñó Juan. Ahí en Lucas 7:28 encontramos un pasaje interesante que dice, y muchos venían a él y decían, estamos hablando de Juan, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, refiriéndose a Jesús, era verdad. Esto es lo que realmente estaban impresionados ellos. Dice, Juan no hizo milagros, Juan no resucitó a nadie, ni Juan hizo que saliera agua de la roca, ni caminaba sobre el agua. Juan no sanaba, sino que Juan les hablaba de Jesucristo. Y ellos dijeron, todo lo que nos dijo de Jesucristo era cierto. Y ese, justamente, qué hermoso es esto, el ministerio de Juan. Juan hablaba de Jesús. Y la pregunta es, ¿de quién hablas tú cuando compartes el evangelio? ¿De quién hablas? Pablo una vez cometió el error de hablar y mencionar en su mensaje a uno de sus profetas de los griegos. Y no le fue tan bien los resultados en ese lugar, no se fundó ninguna iglesia en ese lugar. Y cuando Pablo se dio cuenta de eso, él mismo dijo, me propuse no saber nada de nadie, solamente de nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado. Porque ¿para qué voy a andar citando filósofos? ¿Para qué voy a citar a pensadores de aquel momento? ¿Para qué voy a mencionar a Platón? ¿Para qué voy a hablar de Aristóteles? ¿Para qué voy a estar hablando de maestros contemporáneos? No, solo les voy a hablar de Jesucristo. De manera que nosotros no podemos adornar el evangelio. No, hermanos, prediquemos el evangelio. No tratemos de adornarlo, porque al adornarlo lo tapamos. Le quitamos el filo. Prediquemos la palabra de Dios tal cual ha sido enseñada. Y eso es importante. Apreciar la palabra de Dios y no el espectáculo, porque hay quienes quieren ver y seguían a Jesús por los milagros y todo eso, pero no por la palabra que hablaba. Y la gente se podía confundir diciendo, yo sigo a Jesús por los milagros, quiero ver cuál es el siguiente milagro, en qué convierte las piedras, quiero ver qué pasa. Entonces, nosotros no estamos detrás de un pastor que impresiona a las personas, andamos detrás de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es lo que debe de reinar en nuestro corazón. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con el Padre, le dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso es lo que tenemos acá, es la palabra del Señor. Y Juan había preparado a sus discípulos para identificar, para apreciar la palabra de Dios y no ser impresionados por otra persona. No ser impresionados porque por ahí algo te salió bien, cuando alguien dijo haga esto y lo otro y le salió bien. No vamos a seguir personas que te profeticen algo, o que te adivinen algo, o que te ofrezcan algo, o que digan aquí todos son bendecidos, aquí todos se van con la bendición de Dios. No. Lo que necesitamos es palabra de Dios que sana nuestras vidas. Y luego, finalmente, tenemos acá, y luego voy a dar la oportunidad para que platiquemos, para conversar.
Juan también los preparó para tener comunión con Jesús. Ahí vemos a estos dos discípulos que fueron cuestionados por Jesús cuando le dijo, ¿qué buscáis? En otras palabras, podríamos decir, ¿cuál es tu motivación para seguirme? ¿Qué quieren ustedes? ¿Por qué me siguen? Esa es una pregunta interesantísima que el Señor nos hace a todos. Hermano, ¿por qué eres pastor? ¿Por qué eres líder de la iglesia? ¿Por qué estás sirviendo en escuela dominical? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Cuál es tu verdadera motivación en tu corazón, en lo más íntimo de tu corazón? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué eres cristiano? El Señor cuestionó, no con su forma de vestir, no los cuestionó por de dónde venían, no, les preguntó cuál era su motivación para seguir a Jesús. La respuesta de ellos fue, ¿dónde moras? En otras palabras, la palabra morar no quiere decir por dónde pasas o por dónde andas, sino dónde vives. Nosotros, en otras palabras, queremos estar contigo. Queremos no pasarla bien un rato, no queremos caminar y platicar, sino queremos vivir donde tú vives. Queremos una comunión contigo. No, nosotros hemos sido capacitados para seguirte fielmente, Señor. Yo quiero saber dónde vive, yo quiero estar contigo, quiero tener comunión contigo. En el corazón le agradó al Señor la respuesta y el Señor les dijo, venid y ved. O sea, los acepta. El Señor Jesucristo nunca va a rechazar a aquellos que tienen buenas motivaciones para seguirle a Él. ¿Qué buscáis? Hay gente que busca posición. Hay gente que busca contactos. Hay gente que busca hasta clientes en una iglesia. No, yo voy a esta iglesia porque hay buenos clientes en ese lugar. Hay personas que llegan allí porque andan buscando que le den una posición, que tener autoridad sobre los demás y poder tener también ingresos. Yo no sé qué otra motivación puede ser. Alguien puede estar ahí porque no quiere ir al infierno, quiere ir al cielo y por eso ha llegado a la iglesia. Otra persona dice, no, pero es que es la mejor estrategia, acercarnos a Dios, estar con Él. Entonces, hay personas que siguen a Jesús porque les hace bien, porque les ha bendecido. Pero ¿qué tal cuando pasas por tiempos donde la bendición no se ve? ¿Qué tal cuando la higuera no florece y cuando los corrales no hay animales? ¿Qué tal cuando te va mal? ¿Cómo eres entonces? La motivación de seguir a Jesús se te fue. Y entonces, por eso hay mucha gente que tiene motivaciones equivocadas y hasta se aburren de ir a la iglesia. Les incomoda escuchar un mensaje porque su motivación no es la correcta. Y cuando tienen problemas y todo, no buscan a Jesús, sino van a buscar otra cosa, porque no tienen la motivación correcta en sus vidas. Entonces, la respuesta que debemos de dar es, ¿dónde moras? Seguir a Jesús, porque lo amamos. Y lo debemos de seguir para obedecerle, para hacer la obra, quiero estar contigo para que me digas tú lo que yo tengo que hacer. Quiero que seas mi Señor. Ese es el objetivo. Quiero que seas mi Señor. Y aquellos discípulos fueron recibidos y Juan se quedó contento para poder seguir preparando más discípulos y continuar hasta que el Señor le permitiera completar su ministerio. Bien, entonces vamos a abrir el tiempo para preguntas. Comenzamos con el hermano Simón, que ya tiene su manita levantada. Por favor, hermano, adelante. Habilite su micrófono y le escuchamos. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Bendiciones. Bien, bendiciones, mi hermano. Muy buena la ponencia y no me llamaba la atención el hecho de que usted dijo algo muy grandioso, pues,
que mucha gente seguía a Jesús porque viendo los prodigios, las maravillas, las señales, los portentos. Pero fíjate lo que hizo Juan el Bautista. Juan predicaba por la palabra, la gente lo seguía por la palabra, que es lo que hoy en día es muy difícil conseguir en muchas personas. Pues. Juan simplemente le hablaba la palabra, lo bautizaba, o sea, daba el bautizo del arrepentimiento y a través de la palabra la persona lo seguía, o sea, llegaba hasta la posición de convencerlo, bueno, de que si va a venir, de que viene un Mesías, de que se va a establecer el reino y está por llegar. Eso por un lado, pues. Por supuesto que eso lo iba preparando a ellos hasta la llegada de Jesús. Lo otro que usted decía era eso, que mucha gente sigue al pastor. Yo tengo un caso, una anécdota de un hermano de la iglesia que al pastor le dice, usted es mi padre espiritual. Yo una vez le digo, pero ¿por qué tú le dices así al pastor? El padre espiritual es uno solo, es Dios. El padre espiritual él es mi pastorcito. Bueno, es el pastor de la iglesia, pero no es tu padre espiritual. Entonces llega, fíjese, como lo que usted dice es cierto, hasta dónde llega la persona en seguir a esa persona, el hermano seguir a esa persona que quedan adoctrinados completamente. Yo una vez lo invité a unos estudios bíblicos por vía online y me dijo, no, déjame ver porque estoy poniéndolo en oración. Al otro día me escribe, me dice, mira, el Espíritu Santo que mora en mí me dijo, ¿por qué tengo que buscar estudios bíblicos en otros? ¿Acaso yo no tengo un pastorcito que me enseña? ¿No tengo un pastorcito que me reagulla? ¿No tengo un pastorcito que me entrena? ¿No tengo que me capacita? Yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si el estudio que te va a hablar es de Dios, te va a hablar de la palabra, te va a hablar de citas bíblicas, que te va a permitir acercarte más al Señor. Porque nosotros no es mentira, nosotros no leemos la Biblia. Estos estudios bíblicos nos dan oportunidad a leer muchas veces, muchos versículos y artículos que esa palabra nos llega, nos confronta, nos revive en ese momento del estudio. Y eso es muy bueno verlo, sentirlo, porque no es mentira. Después que uno termina un estudio, dice, mira todo lo que conseguí a través de este estudio, cómo el cambio que se ha producido en mí a través de este estudio. Yo comencé en enero por decir algo, ya va a terminar el año, digo, bueno, todos estos estudios que he hecho me ha producido un cambio a mí, ha producido una actitud nueva, ha producido un nuevo pensar y tengo ahora un propósito nuevo como cristiano. Eso lo hace el estudio bíblico. Pero escuchar a alguien que me diga, no, yo tengo mi pastorcito, que es el que me enseña y me entrena, no creo que no. Entonces son personas que quedan completamente adoctrinadas y no salen de ahí, es verdad. Hay casos donde personas que también salen de la iglesia por diferencia con el pastor, también algunas veces por capricho. Pero yo no lo veo en ese sentido más. Si la persona va siguiendo a Jesús, yo no creo que tenga problemas. Si hay disensión y afrenta con el pastor, independientemente, bueno, Dios es el que determina, Dios es el que justifica y Dios es el que va a establecer qué es lo mejor, el propósito para cada uno de los dos, bien sea para el pastor o para el hermano que sale de la iglesia. Y hermano, y la gloria es de Dios. Para eso es que vamos, para glorificar al Dios Todopoderoso. Amén. Qué excelente, hermano. Muchas gracias. Estamos 100% de acuerdo y me gusta la forma en que lo comparte, hermano, con convicción, así como Apolos habla, hermano. Qué bueno, me alegra. Me alegra, hermano. Felicidades. Vamos a seguir con hermano Roberto. Vamos, Roberto. Amén, gracias, hermano. Sí, bendiciones. Con lo que estaba hablando ahora de Pablo, ¿verdad? Que Pablo siempre dijo que él seguía el ejemplo, ¿verdad?, de Jesús. O sea, sí, que lo siguiéramos, o sea, hiciéramos lo que él hacía, porque él hacía lo que Jesús le había enseñado, ¿verdad? Así es. Qué increíble, porque hay gente que, bueno, inclusive hay una doctrina como que se basa mucho en Pablo y hace todo lo que Pablo va, olvidando ciertas cosas que también Jesús hacía, poniéndolo como un segundo plano, ¿verdad? Sí. Y ¿cómo se llama? Bueno, aquí hay un pasaje de Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puso delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono del Dios. ¿Verdad? Aquí lo importante es que dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y desafortunadamente a veces hay personas, como decía el hermano ahora, que ponen los ojos en las personas y no en Jesús. Ponen los ojos en el pastor. Pues resulta que ahí llegó el pastor y ahí como ser humano cayó, le pasó a las de Judas, y ahí se cayó el pastor y se cayó toda la iglesia, ¿verdad, hermano? Y esas son las cosas que pasan a veces. Sí. Gracias, hermano Roberto. Muy bien, bien aplicado el principio.
seguimos con el hermano Ricardo Delgado. Buenas noches. Buenas Disculpa noches, Ricardo. porque... Me alegra ver que ya estás bien, gracias al Señor. Gracias. Sí. Y pido disculpas porque me conecté tarde. Vengo de una actividad allá en Miramonte, pastor. Ok, está bien. Yo estoy altamente bendecido por todo lo que estoy aprendiendo en 5E, porque he ido apartando un montón de cosas que empleaba mal, como lo decía, lo dijo usted también, hermano, y el hermano que lo siguió a usted. Yo mencionaba eso del padre espiritual, pues, entonces hoy estoy mucho más claro, pues, con esa cuestión. Y es cierto, como decía el hermano Roberto, los apóstoles nos llaman a seguir al Señor Jesús, a aprender todo lo que el Señor a través de ellos nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy, y a veces me aflijo, pues, porque digo, yo no me alcanza el tiempo, porque hay tantas cosas que hacer para seguir leyendo más y profundizar. Me emociono bastante. Ajá. Yo admiro, me encanta la vida de Juan el Bautista, porque nunca él se jactó de nada, sino que él invitó a que fuéramos como aquel, decía él. O la vida de Juan con su muerte, o Pablo con su conversión. Entonces, tenemos a hombres que nunca nos han dicho y nunca nos van a decir, síganme a mí, hagan lo que yo hago, sino que hay que hacer lo que el Señor Jesús hace. Pero eso, mis hermanos, mis amados hermanos, lo hace el estudio. Entre más profundicemos en el estudio, vamos a ir aclarando un montón de dudas que nos tienen confundidos. Aquí se han dicho cosas que son reales. O sea, se va el pastor, se van detrás un montón. Entonces, eso no venían aquí por Jesús. Una vez me dijo, ¿y vos cuándo te vas a ir de la iglesia? Y yo les dije, mira, a mí quien me trajo aquí fue el Señor Jesús, el Espíritu Santo, no fue un pastor. Entonces yo no he venido aquí por hombres, he venido por el Señor Jesús y porque quiero seguir aprendiendo su palabra. Y usted sabe, mi querido hermano, que nosotros en alabanza estamos propensos a un montón de cosas. Y aquí imitamos todo imitamos aquí. Entonces, nosotros, en el caso de mi esposa y yo que estamos en alabanza, nos preocupamos por estar estudiando para no caer y seguir repitiendo esos errores que siguen cometiendo los otros. Vieran qué triste es cuando uno trata de hablarles a ellos a la luz de la palabra y se ríen de nosotros. Pero ya aprendimos de que lo que debemos hacer nosotros es orar por ellos, porque están perdidos en su concepción. Entonces, gracias, hermano, por esta enseñanza, porque en lo personal me abre más la mente, abre más mi corazón, me apasiona la vida de todos estos hombres, ¿verdad? Yo siempre digo, qué fabuloso haber sido estar enfrente de Jesús, oírlo hablar, pues, ¿verdad? Pero aquí lo vivo yo leyéndolo. Yo no consigo andar la Biblia en un teléfono, no, yo ando la Biblia, pesa, sí, pero a mí no me pesa. ¿Por qué? Porque me encanta estar leyendo. Entonces, eso quería decirles, hermanos, que sigamos adelante, que siga bendiciendo a 5E, el Señor lo va a seguir haciendo y a todos sus maestros, ¿verdad? Y a seguir los ejemplos de estos hombres, a crear, a ir formando iglesias auténticas de Cristo, no de hombres, pues que nos está cayendo ahorita, ¿verdad? Así es, hermano. Solamente, gracias. hermano. Gracias, muchas gracias, mi hermanito, excelente. Vamos con mi hermano David. Sí, muchas gracias. Bueno, una observación, digámoslo así. Por ejemplo, digamos el ejemplo que dio de Apolos con Aquilas, ¿verdad? Que le transmitieron un conocimiento ya, por decirlo, más avanzado de lo que él conocía. E incluso, pues, Jesús también le dice a los discípulos, les dice, de cierto os digo que muchos profetas desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes están oyendo, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a la conclusión, pues, de que la palabra de Dios ha sido revelada progresivamente, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a estar completa, que es lo que tenemos ahorita ya. Entonces, el que quiere discipular o va a ser discípulos, debe conocer completamente la palabra de Dios, ¿verdad?
Sí, en su sana interpretación, pues vean, para no caer en estas cosas que han dicho los anteriores, ¿verdad? sí, Y poder defender, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le soy sincero, he visto, digamos, un cristiano evangélico eh, cuestionando a un judío, ¿verdad? Y a la pucha, yo le soy sincero, he visto que el cristiano termina avergonzado, hombre, y avergonzado por unas cositas tan sencillas, pero como no las conoce, no sabe defenderla. La fe, va. Creo que sí, hay una materia apologética, creo que es sí, para ajá, la defensa de la fe, ¿verdad? así es. Pero conocimientos que debería de saberlos, pues, antes de entrar en una discusión así bien, porque ellos, los judíos, están bien preparados en su conocimiento, pues, y Sí, lo defienden, vea, como que así es, vea. Entonces, si voy a discipular, si voy a tener discípulos, yo debo de conocer completa la palabra de Dios, porque ya fue revelada toda completa. Hoy sí, vea. Esa es la observación que tenía. excelente, no, muy bueno, hermanito, gracias. Yo creo que ahí recibimos esa exhortación todos, ¿no? De meternos más en la palabra, conocerla bien, para poder nosotros dar razón de nuestra fe. Muchas gracias, hermano, gracias. ¿Algún otro comentario que quieran hacer, hermanos? Hermano Edwin, Eh, a lo, bueno, sí, mi hermano hermano, William, sí, hermano William Castillo. Dios los bendiga, estimados hermanos. De Sí, hecho, hermano. hay varias cosas, varios puntos que estaba escuchando acá. Creo que en la Biblia habla, voy a la parte de esto del Padre Espiritual. Eh, yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, el Señor habló mi vida, fue algo tremendo, impactante. Y hubo alguien que se preocupó en darme esa enseñanza, esa doctrina. Considero yo y yo lo vi a él, obviamente, como un líder, como un padre espiritual en el aspecto de cariño, eso bonito que había en la preocupación de este varón, nunca se me va a olvidar. Ese varón era una preocupación por enseñarme la palabra y una conexión, no sé si ustedes tienen eso en sus iglesias o con hermanos de otros países y hay aquello bonito, aquel enlace espiritual tremendo. Eh, Pablo habla a Timoteo, creo que ese es un ejemplo bastante claro en eso, cuando habla y de una manera y luego habla a otros, también dice hijitos, entonces, ahí considero yo que hay la parte que es del tipo que cree que él es el padre espiritual de todo y que nadie tiene que decirle nada, la parte despótica, la parte no escritural, la parte donde se usa el evangelio para cosas personales, para cuestiones, ganancias personales, usando el evangelio de una manera descarada, espantosa. Usan un evangelio diluido, un evangelio que no es evangelio del todo, eh, barriles llenos de agua con ínfimas gotitas de doctrina. Entonces, meten mil mentiras, un poquito de verdad. Entonces usan psicología, usan todo tipo de argumentos. Hermano, estamos en una guerra, hay dos cosas, estamos en una guerra por la verdad, en una guerra por la verdad. Estamos ahorita en un momento donde se maneja la parte bíblica, donde tenemos que usar ese poder que se dio en el aposento alto. ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo? Discernimiento, amados. Discernimiento entre distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo casi bueno, entre lo santo y lo profano, entre la verdad y la casi verdad. ¿Y qué nos va a dar eso? Así como bien decía el hermano que nos está instruyendo, en el sentido de la base escritural. La base de nosotros sólida es la escritura. La escritura, nosotros en la santificación, en la santidad, nosotros es la palabra del Señor y el Espíritu Santo actuando en ella. Sí, Recordemos, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros tomamos esa base, vendrán cualquier tipo de herejías que hay ahora, hermano. Y la herejía usted no la va a esperar tanto de afuera.
ahorita lo peor que puede hacer es que el enemigo no pelea contra la verdad directamente. Hermano, se para en un púlpito. Así de sencillo. Cuando nosotros, y todo el pueblo es usuario de amén, amén. ¿Sí o no? Cuando alguien comienza a decir, háblele a este billete habla. Usted lo escucha, tiene una voz. ¿Cuántos han visto eso? Que la gente que dice que el dinero habla y que tiene que depositar tanto, y la gente diciendo amén. Entonces, cuando nosotros no tenemos una base bíblica fundamental, tomamos una herejía como una verdad. Ahora, y lo último para terminar, la parte de por qué el pastor, lo que estábamos hablando del pastor, que decía el hermano, ¿cuál es el problema? Cuando el pastor nos da ese fundamento en las iglesias, o porque no está preparado o porque no le conviene. Esas dos cosas. Porque no está preparado para eso. Y yo pienso que no es malo decir no sé. Permítame averiguar, y no es malo, hermano, decir no sé. Y lo primero que se hace es que apenas no sabe algo, que usted es otra doctrina, o lo peor es esto, que escuché de otra persona. Ah, no, es que la Biblia tiene errores, es que la Biblia ahí está mal, hermano. ¿Cuántos han escuchado esto? Entonces, por la ignorancia. Entonces, creo que la base fundamental, y Pablo habla a Timoteo en la Escritura, donde nosotros tenemos que perseverar en la palabra, en el estudio de la palabra, diligentemente, tener ese devocional, tener esa vivencia diaria como líderes, para que no tomemos herejías como una verdad. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano William, y gracias que nos motiva, ¿verdad? Pensar. Me gusta esto que habla de que cuando nosotros no tengamos una respuesta, que no nos tratemos de esconder ni dar una respuesta sin contenido bíblico, sino que sepamos decir, mira, ahorita no la sé, ¿verdad? Como dice el hermano, que apliquemos, como en el caso de Juan, ser humildes, ¿verdad? Porque la humildad también, uno enseña humildad de esa manera. No es que te van a ver mal, sino al contrario, te van a reconocer de que sí sabes ser honesto y lo dices. Así que, hermano William, muchas gracias, ¿verdad? Por este comentario que ha hecho. Estamos con Edwin entonces. Sí. Adelante, Edwin. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Sí, es interesante, es muy interesante ver el proceso que tuvieron cada uno de los siervos del Señor. Y un día de estos estábamos en una reunión, veíamos varios, y alguien de los que estaban ahí presentes dijo que la Biblia era interesante porque tenía cosas interesantes. Y a mí, sinceramente, me dio un colerón. Que no quise quebrar un poco la reunión pero la Biblia no tiene cosas interesantes, la Biblia tiene la verdad, toda ella es la verdad. Sí. Yo no sé si es que tienen el concepto de la Biblia como un libro más, y hay que extraer algunas cositas y otras no. Pero la Biblia es nuestro manual de vida. Y en ese manual de vida vemos lo interesante de Juan, que los seguidores judíos pues tenían a un profeta y ellos se habían convertido en seguidores de ese profeta. Pero Juan fue claro completamente con ellos. Tras de mí viene uno que es mayor que mí y es necesario que yo mengüe para que él crezca. Así es que a ese es el que tienen que seguir. Y el otro ejemplo es el ejemplo de Pablo. Pablo a Timoteo, en segunda de Timoteo 2:2 le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Yo creo que hay una claridad completa en el siervo del Señor que está aprendiendo de Cristo de cómo enseñar a sus discípulos. Ahora, yo creo que todos y cada uno de nosotros, yo siempre digo mi pastor, el pastor que está en la iglesia, él es mi pastor porque él es el que me está pastoreando. Ahora yo estoy a la par de él como un compañero de equipo, como un compañero de trabajo.
Y él sigue siendo mi pastor, aunque yo soy pastor. El problema es cuando no entendemos esa parte de que él es mi pastor, él es como mi guía. Pero a quien yo debo de seguir es a Cristo. ¿Cierto? Entonces, cuando usted y yo como creyentes estamos creciendo al lado de un mentor, estamos ahorita, nuestro mentor es usted en estos momentos, uno agradece a Dios por los mentores que ha tenido, por los guías espirituales que ha tenido, y que todos ellos han sembrado, han puesto un grano de arena, han puesto un ladrillo en nuestra vida para que seamos más como Cristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué de malo tiene? Diríamos, qué arrogancia la de Pablo, sed imitadores de mí. No, pero Pablo no quería llevarse ninguna vanagloria a él, no. Él les estaba diciendo, han visto mi ejemplo, cómo me he entregado por ustedes. Hagan lo mismo, porque yo estoy imitando a Cristo en todo. Cuando él dijo, llevo las marcas en mi cuerpo de Cristo. Wow. Es interesante el mensaje de Pablo. Entonces, yo creo que nosotros, cuando tenemos un discípulo, debemos de darle esa claridad. El discípulo debe de ver que nosotros somos seguidores de Cristo, pero nosotros debemos de tener esa claridad plena de que a nuestro discípulo debemos enseñarle a quien debe de seguir es a Jesús, no a mí, porque yo hoy puedo enseñarle la Biblia, mañana y yo esperaría que si yo me equivoco, mi discípulo, me confronte con la palabra, porque para eso le estoy enseñando, para que exhorte y confronte, para que anime. ¿Ya? Entonces, yo creo que la Biblia es totalmente clara y nos enseña a cada uno de nosotros, así como usted lo ha venido haciendo con nosotros, aclarándonos algunas situaciones, algunas dudas, retándonos a ser esos discípulos obedientes, a ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay que edificar la iglesia. Que independientemente de que tengamos un nombre denominacional, todos somos el cuerpo de Cristo que debemos de ser edificados. Y todos estamos hablando un mismo idioma, hasta que todos lleguemos a tener el mismo pensamiento, un solo sentir. Entonces, yo creo que el discípulo, como usted lo ha dicho, debe de ser equipado para convertirse en seguidor de Cristo. El problema también, otro de los problemas que tenemos, uno de los que mencionaba, es que hoy más que nunca estamos enfrascados en defender teologías, en vez de ocuparnos en la misión que Dios nos ha dado, de llevar a las personas a Cristo, de enseñarles la palabra, para que también ellos hagan la misión de llevar el evangelio a los que están perdidos. Pero nos hemos vuelto tan teólogos que nos olvidamos de la que nos ha recomendado. Ok, muchas gracias, Edwin. Gracias, yo creo que está bien claro esto, ¿verdad? Que a veces pareciera que estamos siguiendo a un pastor, pero porque él está siguiendo a Jesús. Una vez él se desvía, nosotros seguimos recto, ¿verdad? Siguiendo al Señor Jesucristo. Pero qué bueno, gracias. Y creo que damos gracias a Dios por pastores serios, pastores que han agarrado la palabra de Dios, pero de veras con toda responsabilidad, y nos enseñan y nos ministran. Qué bueno por eso, ¿verdad? Pero el principio está allí y hay que cuidarnos. Muy bien. Hermano David López. Adelante, hermano. Amén, hermano. Buenas noches. Amén. A todos. Buenas noches. Yo quería retomar, hermano, el punto de lo que menciona usted en su bosquejo en cuanto a que Juan enseñó a sus discípulos a tener una comunión, una relación más cercana con Jesús. Y precisamente fue parte también de la enseñanza de Jesús, porque también la Biblia, uno de los evangelistas también cuando habla acerca de el ministerio de Jesús, dice que él llamó a sus discípulos
para que estuvieran con él. Exacto. Y luego habla de la labor que iban a hacer. Entonces, esa, hermano, es una de las necesidades grandes que hay dentro del liderazgo que tenemos a todo nivel, desde un líder sencillo de un grupo pequeño hasta los pastores y evangelistas, grandes siervos de Dios, que muchas veces estamos tan ocupados en las labores que requiere lo que es el ministerio, que nos olvidamos de apartar tiempo para estar con Dios. Por ejemplo, pastores dentro de las iglesias que quizás nunca están en un culto. Siempre tienen que estar atendiendo eso, atendiendo lo otro. Entonces se requiere realmente de, cuando alguien ya tiene un liderazgo, tiene una función, se requiere de una vida devocional disciplinada, aparte, porque muchas veces el tiempo que el pueblo está en esa comunión con Dios, en culto, adorando a Dios, oyendo palabra, orando, pues esto es ocupado por las labores que compete a lo que es el ministerio, como la consejería, como atender problemas de miembros, problemas entre, bueno, todas esas situaciones. Así que, hermano, eso quería enfocar yo, que sí existe esa necesidad, porque el problema de estos ministros de los cuales estoy hablando, de estos líderes que estoy hablando, es de que si incurren en un ministerio, en esa forma, lejos de la comunión con Dios, que no oran, no ayunan, no buscan de Dios, no están en comunión con Dios, no se sientan, pues van rumbo al fracaso, ¿no? Porque eso es lo primero que un líder debe tener, estar en la mano de Jesús, tener comunión con Él. Así que solamente, hermanos, eso quería comentar. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Yo creo que ahí ha tocado como una fibra muy, muy sensible, ¿verdad? Y clave del ministerio que el Señor nos demanda, nos pide como cristianos normales, es estar siempre en comunión con el Señor. No volver profesional nuestro llamado, sino un llamado de santidad. Así que gracias, hermano, muy, muy, muy apropiado. Tenemos, hermano David, por favor, y luego hermano William. Sí, hermano, muchas gracias. Solo algo que se me olvidó, mire, siempre, pues, digamos, en el sentido, pues, de ser conocedores de la palabra completamente, ¿verdad? Sí. Pues el ejemplo que usted puso, por ejemplo, de Andrés, ¿verdad? Pues recuerdo que creo que más adelante del Evangelio, cuando Andrés busca a su hermano Pedro, ¿verdad? Le dice, hemos encontrado aquel de quien Moisés escribió. ¿Verdad? Entonces se da cuenta que tenía un gran conocimiento hasta ese nivel, ¿verdad? Hasta la palabra que había llegado hasta ese momento, que él tenía un gran conocimiento de que Moisés había hablado de Jesús. Sí. Jesucristo mismo también lo dijo. Moisés de mí escribió. Ajá. También. Entonces, a manera de pregunta, en el Pentateuco, ¿dónde Moisés escribió de Jesús? Ya, porque tenemos ese conocimiento, podemos defendernos, sí, de un montón de cosas, pero no voy a hacer que, digamos, pueda darse que le pregunte a un pastor, Moisés, ¿cuándo fue que habló de Jesús? sí. Muéstremelo. Y si no tiene ese conocimiento, pues ya estamos bien perdidos. Y entonces, ¿cómo vamos a defender? Y entonces suceden todo este montón de cosas que han comentado los anteriores, ¿verdad? De que siguen al pastor prácticamente, ¿verdad? Eso es lo que se me había quedado, hermano. Hermano David, muy bien. A ver si nos queda tiempo, vamos a dar algunos ejemplos de cómo Moisés habló en el Pentateuco acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a hacer esos comentarios. Hermano William Castillo, por favor. Sí, seré breve. De hecho, hay una clase que es Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Habla prácticamente una gran parte del Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Hay tipos, arquetipos, todo, hay es decir, figuras y todo que hablan de Jesús y el cumplimiento obviamente en el Nuevo Testamento.
Yo estaba, hermano, es un llamado para, en este caso de la participación. No sé si ustedes lo están notando, entrando mucho en estos tiempos donde aún aquellas cosas que se consideraban herejías en la época medieval están surgiendo últimamente. El ataque a la divinidad de Jesucristo, ataque a bases fundamentales del cristianismo, y que, pues, como bien decía el hermanito, cuando viene alguien y comienza a hablar, uno no sabe ni qué responder, pues si no estás documentado en eso, no tienes esta capacitación que el pueblo debe tener. Obviamente tú dices, bueno, es cierto lo que tú dices, pero lo dices cierto porque realmente no lo conoces. Y tal vez lo que le están diciendo, vuelvo a lo mismo, es una herejía. Considero yo que es vital que se retome los líderes, hermanos, pastores, si hay acá líderes, que se retome el capacitar al pueblo. Está ocurriendo mucho que también a esto voy, de que el entretenimiento, tanto ruido, hermano, del mundo, ha entrado como un caballito de Troya a la iglesia. Estamos más enfocados en entretener que en capacitar al pueblo. Y eso, en eso la iglesia ha fallado. El enemigo está campante y la iglesia está dormida y Satanás mece la cuna. Nosotros debemos, considero yo, tener esa base fundamental a nuestro pueblo a través de la escuela bíblica dominical, el poder apoyar a los pastores en las actividades. Estamos más enfocados en querer ir un domingo, pero pasar el resto de la semana como que si Dios no existiera. Y ese es el cristianismo. A eso es lo que estamos llamados. Considerémoslo, hermano. Hermano, es un cristianismo, cristianos de cristal, le llamo yo. Turistas del Calvario que aprecian la cruz, aprecian todo. Oh, sí, estuvo bonito, estuvo todo hecho. Y tú le dices, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero, ¿cuál es el cristiano real? El redimido real. Es decir, estamos ahí que, hermano, varones que no, tienen meses, años de no leer la Biblia. Personas que ya les cuesta, no saben ni cuándo fue la última vez que oraron. Eso es lo que yo quería decir. Gracias, hermano William. Ahí está el reto. Yo creo que cada uno de los que están hablando y participando nos están dejando buenos retos. Aquí no hay nadie que se salve, ¿verdad? Todos necesitamos fortalecer nuestra comunión con el Señor y no descuidarnos porque el enemigo es muy astuto. Así que gracias, hermano William. Teníamos a alguien más que estaba levantando su mano. Creo que no. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana Feliciana. Adelante. Quería hermanita. solamente agradecer, Pastor, por el trabajo que cada uno de ustedes están haciendo. Agradecer al Señor y agradecer a cada uno de ustedes que realmente ha sido de mucha bendición y de ayuda para mi vida, y yo sé que para cada uno que participa en la clase. Gracias, Pastor, que el Señor le bendiga. Muchas gracias a usted, hermana Feliciana. Siempre nos motivan, palabras así, siempre nos motivan a seguir adelante. Agradecemos muchísimo. Bueno, entonces, mis hermanos, les agradezco mucho su participación, sus comentarios. Sí, hermano Oscar. Perdón, es que dijo usted que si quedaba tiempo iba mencionando. Ok. Sí. Bueno, no sé si tendrá tiempo. No sé. Ya el hermano William mencionó algunas de estas cosas, así como tema general, aunque pues se puede explicar mejor. A veces cuando la gente nos confronta de esa manera y que alguien dice, bueno, ¿dónde habló Jesús? Moisés de Jesús. Y esperamos encontrar una relación así. Jesús vendrá o hasta mencionando su nombre, pero bien mencionó el hermano William, cuando hablamos de tipos, cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de el anciano de días, cuando hablamos de, bueno, que eso no es en el Nuevo Testamento, en Pentateuco, pero hablamos, por ejemplo, del Cordero de Dios, ¿verdad? Eso también ahí se menciona.
cuando José, la misma vida de José, ¿verdad? Cómo representa al Señor, cuando se menciona, y aquí voy a decir que abunda en simbolismos, cuando se menciona el tabernáculo. El tabernáculo hay, pero infinidad de comparaciones con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando encontramos también los tipos o historias del Antiguo Testamento narradas por el mismo Moisés, que coinciden, por ejemplo, cuando hablamos de la serpiente en el desierto, ¿verdad? Estamos hablando otra vez acerca, el mismo Señor Jesucristo dijo, así como se levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. Entonces, ejemplos como estos hay bastantes en el Antiguo Testamento, específicamente en los escritos de Moisés. También aparecen en las historias, y eso debemos de verlo, las historias en el Antiguo Testamento representan la vida práctica del Nuevo Testamento. Es como una maqueta. Lo que está ya está figurado, ya la maqueta, y nosotros somos la construcción real de lo que está pasando. Entonces, cuando habla de la Biblia acerca de el paso del pueblo de Israel por el desierto o por el mar rojo, todas esas, o cuando atraviesa el río Jordán, todas esas historias tienen su relación en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando habla de la Pascua, el Pashá, del ángel, de las plagas, ¿no? Esa plaga de los primogénitos. Ahí hay infinidad de información acerca de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, lo que era el hecho de que poner la sangre del cordero en los dinteles, ahí está otra vez hablando acerca de nuestro Señor, la forma en que debería de escogerse el cordero, igual también ahí. Es decir, hay bastantes formas. No va a decir Jesús, o sea, yo hablo de un Jesús que viene, no, sino que lo va a demostrar a través de tipos, a través de historias, a través de simbolismos que se van a mostrar ahí. Así que, no sé, todavía creo que nos quedan unos minutitos quizás para que alguien pueda compartir algún otro ejemplo de cómo Moisés mencionó y habló de Jesús en el Antiguo Testamento, hermano Edwin. Yo creo que también cuando Dios sacrifica a los animales para vestir a Adán y Eva, esa es una de las primeras menciones. Sí. Exacto. El arca, sí, muy bien, el arca también. Otra, entonces, las que ha mencionado usted, hay un sinnúmero. Si nosotros nos tenemos un poco de escritura y los retos que estén leyendo un libro de escritura, tomen un plan. Si no les gusta, tomen un plan de lectura que les obligue a hacer ese hábito de lectura diaria. Que se me acumuló, no porque el diablo quiere que nosotros estemos entretenidos en otras cosas menos que leamos la palabra. El hecho de solo leerla nos ayuda a conocer la historia de la vida. Si nosotros no queremos, si hay una historia que nos llamó la atención, estudiémosla, inquiramos en ella qué es lo que dice, y al final de cuentas en esa historia va a haber una aplicación personal, pero vamos a ver el modelo de Cristo ahí dentro de esa historia. Las historias en la Biblia no son historias por estar ahí, para que solamente, ay, qué bonito, que fue eso, uy, qué horrible que pasó aquí. No. Cada una de ellas tiene un significado espiritual para cada uno de nosotros y debe de moldear, debe de permear nuestra vida. Sí. Y sí, en el caso del cordero que Dios sacrifica para vestir a Adán y Eva. Ahí tenemos donde él dice,
Moisés habló de mí. Ajá. El agua, la roca, el agua en el desierto. Sí. La dulzura del agua de Mara. Ujú. Nuestra vida era amarga. Jesús vino a cambiar el estado de nuestra vida. Ujú. Entonces, hay un sinnúmero de ejemplos simbólicos en las historias de que Moisés habló de Jesús. En Números, creo, cuando dice profeta les levantará dentro de sus Correcto. hermanos. Correcto. Ajá. Mire, Sí. pastor, una pregunta. Y a nivel de símil o comparación, no sé si también será válido eso de que Moisés habló de Jesús, porque está aquella cuando él baja del monte Sinaí y que el rostro le resplandecía como sol. Sí. Y eso mismo le pasa a Jesús cuando está en la transfiguración. ¿Estará también haciendo una tipología de Jesucristo? Bueno, hay una cosa importante y es que ya sea los tipos, es una figura literaria que solo Dios puede usar por la manera tan preciosa en que se manifiesta, pero siempre el tipo lo define el Nuevo Testamento. O sea, la historia está, como dice, de los hijos de la sierva y los hijos de la libre, pero porque Pablo lo explica en Gálatas, uno dice esto, aquello era un tipo de esto. Entonces, para estar consciente de que algo es la intención de Dios, debe de uno encontrar la explicación de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ahí no hay pérdida, no hay pérdida, ¿no? Porque lo que dice allá lo confirma aquí. El problema que podríamos tener es que cuando comenzamos a sacar a nosotros tipos y símiles y comparaciones podríamos decir, bueno, es que esto es un símbolo de lo otro, pero si la Biblia no lo dice, entonces allí nosotros nos metemos un poquitito más a interpretación o imaginación personal y no dejamos que la misma Biblia nos aconseje al respecto. Por ejemplo, ahí pasa, por ejemplo, vamos a Génesis 15, digamos, cuando se convierte Abraham, que dice, y su fe fue contada por justicia, y que hizo un pacto con Abraham. Igual nosotros hemos hecho un pacto con Cristo. Él creyó en Cristo, nosotros también, por la simiente. ¿Cuál simiente? Dijo Pablo, él no era la simiente de los hijos de Abraham, sino la simiente se refería a Jesús, no la simiente, sino la simiente que era Jesús. Entonces, allí estaba hablando directamente de Jesucristo, ¿verdad? Pero lo confirma el Nuevo Testamento. Entonces, cada vez que queramos con autoridad decir algo del antiguo, que lo confirma el nuevo, no hay ningún problema y estamos dentro de la interpretación correcta de la palabra del Señor. Así que, bueno, hermanitos, entonces, hermano Oscar, ¿está alguna observación? ¿Todo bien, hermano Oscar? Sí, no, muy Sí. bien, muy ¿Verdad? extenso, muy Ahí rico, se sí. dieron varias ejemplos. Hasta para llevar, sí. para llevar y repartir, hermano. Está bien. Bueno, vamos a pedirle al hermano William Castillo si nos hace el gran favor de orar para finalizar. Amén. Amados Sí. hermanos, cierren sus ojos en reverencia. Vamos a orarle al Señor. Amadísimo Padre Celestial, oh Señor, aquí estamos, varones y mujeres, redimidos tuyos, Señor, Sí, Señor. con el único propósito de exaltar ante todo tu nombre, glorificar tu nombre, reconocer nuestra incapacidad total de poder percibir las grandezas tuyas. Si no es por tu Espíritu Santo, es increíble cómo no podemos nosotros aperturar nuestra mente, pero grande eres tú, Señor. Gracias te damos por nuestro hermano, pastor y maestro que nos está enseñando, Señor. Hoy hemos aprendido mucho, Señor, de tu palabra. Tu palabra es verdad. Qué rica es tu palabra, Señor. Y hemos sido bendecidos, hemos sido edificados en ese cimiento sólido que tanto necesitamos en estos tiempos. Hay lucha, Señor, cada día, en cada uno de nosotros.
y sabemos que la edificación y la fortaleza viene de ti, Señor. Ayúdanos, solo no podemos y no tenemos a dónde más ir. Solo tú tienes esa palabra de vida eterna. Quédate con nosotros, Señor. Llénanos, capacítanos, Espíritu Santo, y llévanos a toda verdad, a formar ese carácter de Jesús, semejanza a Él, oh Dios. Necesitamos eso más que nunca, porque tu venida se acerca. Queremos ser hallados dignos de ti, Señor, y poder hablarle a otro de tu grandeza, de tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos, a identificar los tiempos. Y ahí donde están mis hermanos, que tu Espíritu Santo sea de una manera sobrenatural como solo Él puede hacer. Abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestro corazón para toda buena obra. Que nos haga sentir amor por las almas, amor aún por nuestros enemigos. Que sepamos, Señor, que todo lo hacemos con el único propósito de glorificar. Quita de nosotros toda vanidad, todo deseo de vanagloria. Somos redimidos, somos siervos tuyos, esclavos tuyos, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro amo. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado. Amén y amén. Amén. Amén, mi hermano William. Muchas gracias.